Hay algo que no siempre se ve a simple vista, pero que se siente con fuerza en lo más profundo del alma. Es ese peso invisible que cada uno de nosotros carga en silencio. No es una carga física que puedas dejar en el suelo, ni un maletín que puedas soltar al final del día. Es más bien un nudo en el pecho, un cansancio que no se quita ni con horas de sueño, un vacío que no se llena aunque logres muchas metas externas. Ese peso invisible tiene diferentes nombres: miedo, incertidumbre, cansancio, soledad, ansiedad. Y aunque cada persona lo vive de manera distinta, todos sabemos cómo se siente caminar con ese peso que parece doblar la espalda del corazón. Quizás en estos días te has preguntado por qué te sientes tan agotado sin haber corrido una maratón. Quizás te despiertas y lo primero que piensas es, otra vez un día más de lo mismo. O tal vez tu mente se llena de preguntas sobre el futuro: ¿qué será de mi familia? ¿Cómo saldré de esta situación? ¿Por qué parece que todo a mi alrededor se derrumba mientras yo trato de mantenerme en pie? Es ahí donde este peso se hace más evidente. No lo ves con tus ojos, pero sí lo sientes en cada respiración. La Biblia lo reconoce. Jesús mismo habló a los que se sienten así y dijo en Mateo 11, 28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Notas cómo Él no niega que hay cargas, sino que reconoce que existen? Él sabe que vivimos con pesos que otros no entienden, pero nos ofrece un intercambio: entregar nuestro peso invisible a cambio de su paz verdadera. El salmista también lo entendió, y en Salmos 34, 18 escribió: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía de Dios no se experimenta cuando todo va perfecto, sino precisamente cuando el corazón está roto, cuando la vida parece un valle oscuro, cuando no ves salida en el desierto. Ahí, en ese lugar que parece el más árido, Dios se acerca más de lo que imaginas. Piensa en un desierto. El sol quema, el terreno es seco, y caminar parece interminable. El viajero se siente débil y a veces sin esperanza. Ese desierto representa tu temporada actual. Quizá no falta agua literal, pero falta paz, falta dirección, falta esperanza. O tal vez vives una tormenta, los vientos soplan fuerte, la lluvia golpea tu rostro, y apenas logras mantenerte de pie. Ese es el lenguaje de la vida cuando la incertidumbre ocupa el lugar de la confianza. El peso invisible no siempre viene de circunstancias grandes y dramáticas. A veces proviene de pequeñas gotas de cansancio que, con el tiempo, terminan llenando el vaso hasta rebalsarlo. El trabajo constante, la presión social, las comparaciones en redes, las expectativas de los demás. Todo eso se convierte en un valle oscuro donde caminas con pasos cada vez más pesados. Y es ahí, en medio de ese valle, donde surge la pregunta: ¿cómo seguir avanzando? Quiero que entiendas algo importante: no eres el único que ha sentido ese peso. Aunque el enemigo quiera hacerte creer que tu dolor es único y aislado, la verdad es que muchos cargan con pesos similares, aunque sonrían en público. Algunos se visten de éxito, otros de fortaleza, pero detrás de esa fachada hay corazones agotados. Por eso, hablar de este peso invisible es hablar con honestidad de la condición humana. Ahora bien, ¿qué hace ese peso con nosotros? A nivel físico, nos cansa, nos roba energía. A nivel emocional, nos hace irritables, ansiosos o incluso apáticos. A nivel espiritual, nos puede desconectar de la fe, haciéndonos sentir como si Dios estuviera lejos o indiferente. Es como caminar en un valle oscuro donde cada paso requiere un esfuerzo mayor que el anterior. Pero hoy quiero sembrar en tu corazón una semilla de esperanza: aunque ese peso sea real, no está destinado a ser eterno. Aunque la tormenta ruja, no durará para siempre. Aunque el valle sea largo, hay una salida que conduce hacia praderas de descanso. Aunque el desierto parezca interminable, hay manantiales escondidos esperando por ti. La vida nos hace creer que debemos soportar todo solos, que la fortaleza está en no mostrar debilidad. Pero la fortaleza verdadera comienza cuando reconoces tu necesidad y decides entregar ese peso a Dios. Jesús no dijo: esfuérzate más y podrás con tu carga, sino: venid a mí, y yo os haré descansar. Eso significa que el descanso no viene de esforzarte más, sino de rendirte en las manos de aquel que tiene poder para renovar tus fuerzas. Te pregunto, ¿qué peso invisible estás cargando ahora? ¿Es el miedo a lo que pueda pasar mañana? ¿Es la herida de algo que sucedió ayer? ¿Es la presión de un presente que no parece tener salida? No ignores ese peso. No lo ocultes detrás de sonrisas falsas.
Reconócelo delante de Dios, porque ahí comienza la transformación. El valle oscuro en el que caminas no es tu destino final. La tormenta que enfrentas no será tu última estación. El desierto donde sientes que mueres de sed no será el lugar donde tu historia termine. Lo que hoy es carga, mañana será testimonio. Lo que hoy es dolor, mañana será cicatriz que hable de sanidad. Lo que hoy es incertidumbre, mañana será un altar de fe donde recordarás que Dios nunca te abandonó. Amado amigo, no estás solo en este camino. Y lo que Dios hará contigo en los próximos días será tan sorprendente que transformarás el peso invisible en una fuerza renovada. Hoy comienza ese proceso. Hoy te invito a abrir tu corazón y dejar que estas palabras sean como agua fresca en medio del desierto, como un rayo de luz en medio de la tormenta, como un suspiro de paz en medio del cansancio. Hay una certeza que atraviesa toda la escritura como un río constante: Dios jamás deja a sus hijos donde los encuentra. Él siempre conduce hacia adelante, aunque el proceso parezca lento, doloroso o confuso. Y esa es la gran verdad que quiero que guardes en tu corazón desde ahora: lo que Dios hará contigo en los próximos días te sorprenderá. No será un pequeño cambio que apenas notes, sino un movimiento profundo, una transformación que nacerá en lo invisible y luego se hará evidente en lo visible. Muchas veces, cuando miramos nuestro presente, lo que vemos es un terreno árido, cuentas que pagar, relaciones rotas, incertidumbre laboral, luchas internas. Todo esto parece un panorama cerrado, como un muro delante de nosotros. Pero la palabra de Dios dice en Isaías 43, 19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Nota las palabras, cosa nueva. No es una repetición de lo viejo, no es una reparación superficial de lo que estaba roto, sino algo nuevo, algo fresco, algo que proviene directamente del corazón de Dios. ¿Puedes creer que en los próximos días Él puede abrir un camino donde solo veías rocas? ¿Qué puede hacer brotar agua en el lugar donde más seco estaba tu corazón? Esa es la esencia de su promesa: sorprenderte con lo que nunca pensaste posible. Permíteme llevarte a una historia bíblica que refleja esta realidad con claridad, la historia de José, hijo de Jacob. José conoció el dolor de la traición, el peso de la injusticia, el silencio de Dios en medio de la espera. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, más tarde fue acusado falsamente y lanzado a prisión. Piensa en lo que significaba eso: estar en una celda oscura, olvidado por los hombres, con un futuro aparentemente cancelado. ¿Dónde estaba el cumplimiento de los sueños que Dios le había mostrado cuando era joven? ¿Dónde estaban las promesas de grandeza? A simple vista, todo parecía perdido. Y sin embargo, esa prisión no era el final, sino el umbral de una sorpresa divina. Porque en cuestión de días, José fue sacado del calabozo y llevado al palacio. El que vestía cadenas ahora vestía ropas reales. El que estaba olvidado se convirtió en gobernador de Egipto. El que parecía condenado al anonimato fue colocado en un lugar de influencia para salvar a multitudes de una hambruna devastadora. Así obra Dios. En un instante, lo que parecía permanente se convierte en transitorio, y lo que parecía cerrado se abre de repente. Jeremías 29, 11 lo confirma con una ternura poderosa: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Quizás tú no entiendas lo que vives ahora, pero Dios sí sabe. Tú no ves el plan completo, pero Él lo tiene escrito. Tú no imaginas cómo saldrás de tu situación, pero Él ya ha diseñado la salida. La historia de José nos recuerda que la sorpresa de Dios no siempre llega cuando lo esperamos, pero llega en el momento exacto. ¿Quién hubiera dicho a José que aquella mañana, al despertar en la prisión, sería la última vez que abriría los ojos entre barrotes? Él no lo sabía. Se levantó como cualquier día, probablemente resignado, probablemente cansado. Pero Dios ya había ordenado que ese sería el día de su liberación. Amigo mío, ¿qué pasaría si hoy fuese tu último día en la prisión emocional en la que has estado? ¿Qué pasaría si mañana despertaras y Dios abriera una puerta que no esperabas? ¿Qué pasaría si lo que hoy llamas rutina interminable se transformara en el inicio de un nuevo capítulo? Esa es la promesa: Dios sorprende cuando menos lo esperas, y su sorpresa siempre supera tus expectativas. Ahora bien, hay algo importante: la transformación de Dios no siempre comienza afuera, con cambios visibles, sino adentro, con un cambio de corazón. Antes de sacar a José del calabozo, Dios lo había preparado internamente para gobernar. Lo enseñó a perdonar, lo enseñó a esperar, lo enseñó a interpretar sueños en el silencio de la prisión.
Así también contigo, lo que Dios hará en los próximos días no será solo abrir puertas externas, sino renovar tu interior para que estés listo cuando esas puertas se abran. Quizás estás orando por un cambio externo, un empleo, una sanidad, una relación. Y Dios, que escucha, también quiere darte esas bendiciones. Pero primero está trabajando dentro de ti, en tu carácter, en tu fe, en tu paciencia, en tu confianza. Porque la sorpresa no sería completa si solo cambiara lo de afuera y tu corazón siguiera igual. La verdadera transformación es integral, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Puedes recordar momentos en tu vida en que pensaste que todo estaba perdido, pero después miraste atrás y viste cómo Dios usó esa etapa para tu bien. Lo mismo sucederá ahora. Lo que hoy parece cárcel, mañana será plataforma. Lo que hoy parece desierto, mañana será tierra fértil. Lo que hoy parece silencio, mañana será canción. Detente un momento y reflexiona qué áreas de tu vida necesitan esa transformación. ¿Dónde sientes que ya no hay esperanza? ¿Qué situaciones parecen irreversibles? Entrégalas a Dios, porque ahí es donde Él se deleita en sorprender. Si tú ves un final, Él ve un comienzo. Si tú ves una tumba, Él ve resurrección. Si tú ves un muro, Él ve un camino abierto en medio del mar. La promesa de transformación no es un sueño ilusorio. Es una realidad que ha ocurrido una y otra vez en la historia de aquellos que deciden confiar. Recuerda a Abraham y Sara, que recibieron un hijo en su vejez. Recuerda a Israel, que salió de Egipto después de 400 años de esclavitud. Recuerda a los discípulos, que vieron a Jesús resucitado después de verlo morir en la cruz. Todos esos momentos fueron sorpresas divinas, transformaciones inesperadas que cambiaron el rumbo de sus vidas para siempre. Y hoy, esa misma mano que abrió mares, que levantó a José, que resucitó a Cristo, está obrando en tu vida. Lo que Dios hará contigo en los próximos días será testimonio vivo de que su poder no ha menguado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra dura. No es el silencio de un cuarto vacío ni el silencio de una noche tranquila, es el silencio del alma que clama y no recibe respuesta. Es ese instante en que te arrodillas, derramas lágrimas, suplicas con todo tu corazón, y lo único que escuchas es el eco de tu propia voz. Este tipo de silencio es quizás uno de los dolores más agudos de la fe. Porque creemos en un Dios que habla, en un Dios que guía, en un Dios que responde. Y sin embargo, hay temporadas donde parece guardar silencio. Temporadas en las que preguntas, ¿dónde estás, Señor? Y lo único que recibes es el peso de la incertidumbre. Ese silencio puede llegar a ser desesperante. No porque Dios no exista, no porque haya dejado de ser fiel, sino porque nuestro corazón, frágil y necesitado, ansía señales, palabras, confirmaciones inmediatas. Y cuando no las recibe, comienza a tambalear. Nos sentimos como un viajero en medio de un valle oscuro que llama y llama, esperando que alguien le conteste, pero el eco es su única compañía. Piensa en Job. Su historia es el reflejo de lo que significa experimentar el silencio divino. Job perdió a su familia, sus bienes, su salud, y en medio de ese dolor clama, oh, si supiera dónde hallarle, para que yo pudiera llegar hasta su silla. Job 23, 3. Sus amigos le ofrecieron explicaciones vacías, su esposa le aconsejó rendirse, pero Job buscaba algo más, la voz de Dios. Y esa voz parecía ausente. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que oras y oras, pero tus palabras no pasan del techo? ¿Qué lees la Biblia buscando un versículo que encienda tu alma, pero las letras parecen secas? ¿Qué vas a la iglesia esperando una palabra específica, pero sales con la misma carga con la que entraste? Ese es el silencio que desespera. Y es importante reconocerlo porque muchas veces nos enseñan que tener fe significa nunca dudar, nunca sentir vacío, nunca enfrentar silencio. Pero la realidad es que la fe no es la ausencia de estas experiencias, sino la capacidad de mantenernos firmes incluso cuando el cielo parece callar. La fe auténtica no se mide cuando Dios responde rápido, sino cuando seguimos confiando aunque no haya respuesta inmediata. El salmista lo expresó con una sinceridad desgarradora: Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Salmo 22, 2. Ese salmo, que más tarde Jesús mismo recitaría en la cruz, muestra la vulnerabilidad de un corazón que ama a Dios y, sin embargo, lucha con su silencio. Si Jesús en la cruz experimentó el peso de esa ausencia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo no lo vamos a experimentar también nosotros? Pero escucha con atención, el silencio de Dios no significa su ausencia.
El silencio de Dios no es indiferencia. Muchas veces, su silencio es parte de su pedagogía divina, un espacio donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a caminar no por vista, no por emociones, sino por confianza profunda en su carácter. Imagina a un maestro en una escuela. Durante la explicación, el maestro habla, enseña, guía. Pero cuando llega la hora del examen, el maestro guarda silencio. No porque haya abandonado a los estudiantes, sino porque ya les ha dado lo necesario. Ahora es tiempo de demostrar lo aprendido. Así también, hay momentos en que Dios guarda silencio no porque no esté, sino porque es tiempo de aplicar lo que ya nos enseñó. Ese silencio nos obliga a mirar dentro de nosotros, a revisar en qué hemos puesto realmente nuestra confianza. ¿Confiamos en Dios por lo que sentimos, o confiamos porque sabemos quién es Él, aunque no lo sintamos? La fe madura se construye en esos valles, no en las cimas luminosas. Sé que este silencio puede traer ansiedad, frustración, incluso enojo. Pero también puede ser el umbral hacia una experiencia más profunda de la presencia de Dios. Porque cuando el silencio termina, y siempre termina, su voz llega con una dulzura y un poder que no podrías haber apreciado de otra manera. Mira el ejemplo de Elías. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, se escondió en una cueva, lleno de miedo y cansancio. Esperaba que Dios se manifestara con truenos, terremotos, fuego. Pero Dios se reveló en un silbo apacible y delicado, 1 Reyes 19, 11-12. El silencio preparó su corazón para reconocer a Dios no en lo estruendoso, sino en lo íntimo. Así es contigo. Tal vez estás esperando un gran trueno del cielo, y en su lugar Dios guarda silencio. No para desesperarte, sino para enseñarte que su voz puede ser suave, que su presencia puede ser discreta pero real. Ese silencio está afinando tu oído, purificando tu fe y preparándote para lo que viene. Hermano, hermana, cuando el silencio de Dios parece prolongarse más de lo que tu corazón puede resistir, las consecuencias no son solamente externas, se desatan en lo profundo de tu alma. No hablamos únicamente de problemas visibles como falta de dinero, enfermedad o conflictos familiares. Hablamos de esa carga invisible que día tras día va oprimiendo el pecho, robando la paz y desgastando la fe. Muchos creyentes, aun los más firmes, han sentido cómo la ansiedad comienza a invadir cada espacio de su mente. El pensamiento se convierte en un campo de batalla. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si nada cambia? ¿Y si Dios no me escucha? El corazón se acelera, las noches se vuelven eternas y el descanso desaparece. Esa ansiedad es como un ladrón que entra en tu casa en la madrugada, se lleva la calma, se lleva la esperanza y te deja con el eco de la incertidumbre. Pero no se detiene ahí. Con el tiempo, esa ansiedad no resuelta se transforma en algo más profundo, en la pérdida de fe. Quizás un día creías con todo tu ser que Dios abriría una puerta, que sanaría tu cuerpo, que restauraría tu hogar. Pero los meses pasaron, los años avanzaron, y pareciera que nada cambió. Entonces la pregunta venenosa entra, ¿y si todo esto de la fe no es real? ¿Y si oré en vano? ¿Y si Dios se olvidó de mí? Esa semilla oscura, si no es confrontada con la verdad, germina hasta convertir la fe en cenizas. Y cuando la fe se apaga, lo que sigue es el aislamiento. Empiezas a apartarte de los demás porque piensas que nadie entendería tu dolor. Vas a la iglesia, pero no participas como antes. Te rodean personas, pero te sientes solo. Aún rodeado de voces, escuchas solo el eco de tu quebranto. El enemigo aprovecha ese aislamiento porque sabe que un creyente solo, confundido y cansado, es más fácil de atacar. Como león rugiente, busca a quien devorar, 1 Pedro 5, 8. Y en esa soledad, muchos caen en pensamientos oscuros, ya no vale la pena seguir. Quizás sería más fácil rendirme. Querido hermano, querida hermana, no estás solo en esa experiencia. La ansiedad, la pérdida de fe y el aislamiento son consecuencias reales, profundas y dolorosas de cuando sentimos que Dios guarda silencio. Pero al mismo tiempo, déjame decirte esto con todo el amor de un padre espiritual, ese no es el final de tu historia. Lo que ahora sientes como un vacío será el espacio que Dios usará para llenarte de una fe más firme, más madura y más gloriosa que nunca. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos prometió ausencia de dolor, pero sí la certeza de que su victoria nos sostendrá en medio de las consecuencias emocionales y espirituales más pesadas. Cuando hablamos de sufrimiento, de ansiedad y de fe tambaleante, no hablamos de algo extraño al plan de Dios. La Escritura está llena de testimonios de hombres y mujeres que pasaron por el fuego de la prueba.
Ellos también dudaron, lloraron, se quebraron, pero al final, Dios los levantó con mayor gloria. Miremos a Job. Él lo perdió todo, hijos, riquezas, salud. De un día a otro su vida se convirtió en un valle de ruinas. Y aún así, en medio de sus lamentos más profundos, declaró, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1, 21. Job también gritó, también preguntó, también sintió el silencio. Pero al final, Dios le mostró que su dolor no era el final, sino el camino hacia una revelación más grande. Dios restauró su vida, no porque Job entendiera todo, sino porque permaneció confiando incluso en medio de la confusión. Ahora miremos a David en el desierto. Antes de ser rey, fue perseguido por Saúl como un fugitivo. Se escondía en cuevas, corría entre rocas, vivía como alguien olvidado. En esos momentos escribió salmos donde confesaba su desesperación. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. ¿Te das cuenta? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también se sintió olvidado. Pero esos mismos desiertos lo prepararon para gobernar, porque allí aprendió que su confianza no debía estar en la espada, ni en los hombres, sino en el Dios que nunca abandona. Y no olvidemos a Elías en la cueva. Después de una gran victoria contra los profetas de Baal, Elías cayó en una profunda depresión. Huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19, 4. El gran profeta que vio fuego descender del cielo quería rendirse. Pero en la cueva, Dios no lo reprendió con gritos, ni con relámpagos. Se reveló en un silbo apacible, en una voz suave que le recordó que todavía había propósito para su vida. Elías pensaba que todo había terminado, pero Dios le mostró que apenas estaba en la mitad de su misión. ¿Qué aprendemos de Job, de David y de Elías? Que incluso los grandes héroes de la fe pasaron por noches oscuras de ansiedad, pérdida y aislamiento. Que el silencio de Dios no significa su ausencia, sino que a veces prepara un encuentro más profundo. Que tu valle, tu cueva o tu desierto pueden convertirse en el lugar donde Dios te renueva y te reposiciona. Querido oyente, si hoy te sientes como Job en ruinas, como David en un desierto, o como Elías en una cueva, quiero decirte con toda convicción, Dios todavía está contigo. Él no se ha olvidado de tu nombre, ni de tus lágrimas, ni de las promesas que te hizo. Tal vez no lo escuches en un trueno ni en un terremoto, pero en el susurro de su espíritu hoy te dice, no te he dejado, no te he abandonado. Lo que estás viviendo es parte de un plan mayor. Así como Job fue restaurado, David fue coronado y Elías fue renovado, así también llegará tu día de levantarte. El Dios que fue fiel con ellos será fiel contigo. Porque el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13, 8. Muchas veces, amado oyente, lo que más duele no es lo que nos falta, sino lo que esperábamos recibir y nunca llegó. El corazón humano, por naturaleza, se aferra a expectativas, a un trabajo que creíamos seguro, a una relación que parecía eterna, a un sueño que pintaba perfecto. Cuando esas expectativas se derrumban, sentimos que también nuestra fe tambalea. Pero la raíz del dolor no siempre es la pérdida misma, sino que hemos puesto nuestra confianza en un futuro que nosotros diseñamos, no en el plan que Dios ya había trazado desde antes de que naciéramos. El problema es sutil, no nos damos cuenta de que muchas de nuestras oraciones no son súplicas, sino exigencias disfrazadas. Queremos que Dios cumpla nuestra agenda, no que nos alinee a la suya. Y cuando la vida no se dobla a nuestro capricho, gritamos, ¿dónde estás, Señor? Pero, ¿y si la pregunta correcta no fuera dónde está Dios, sino dónde estoy yo en relación a su voluntad? Las Escrituras nos advierten con ternura y firmeza, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, Isaías 55, 8. Es decir, cuando mis expectativas se rompen, no significa que Dios me haya abandonado, significa que estoy siendo redirigido hacia algo más alto, más eterno y más verdadero que mi limitada visión. Mira a Abraham. Él esperaba un hijo durante años y su expectativa humana era que esa promesa llegara rápido, sin procesos dolorosos. En su impaciencia, junto a Sara, buscó un atajo a través de Agar. Y de ese atajo nació un conflicto que todavía resuena en la historia. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando nuestras expectativas no están alineadas con Dios, terminamos cargando consecuencias que nunca estaban en el plan divino. Tal vez hoy tú también te encuentras frustrado porque la puerta que esperabas no se abrió. Te preparaste, lo intentaste, oraste, y sin embargo la respuesta fue un silencio. Y ahora piensas, Dios me falló.
Pero la verdad es esta: Dios no te falló, te libró de un camino que no estaba diseñado para ti. Lo que llamas fracaso quizá fue su protección. Lo que llamas retraso quizá fue su entrenamiento. Lo que llamas ausencia quizá fue su estrategia. Cuando dejamos que nuestras expectativas manden, construimos un ídolo en el corazón, no adoramos a Dios, sino al resultado que esperamos de Él. Y cuando ese resultado no llega, nos derrumbamos. El problema no es Dios, es la raíz de un corazón que no aprendió a rendir sus planes en el altar de la confianza. Por eso, Jesús mismo nos invitó: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El descanso que promete no es el cumplimiento de todas nuestras expectativas humanas, sino la paz que brota de saber que su voluntad es perfecta, aunque no siempre sea cómoda. Hoy quiero preguntarte: ¿cuántas lágrimas de tu vida han nacido de promesas que tú mismo te hiciste y que nunca vinieron de la boca de Dios? Reflexiona en esto: la desilusión más amarga no proviene de lo que Dios no cumplió, sino de lo que nosotros imaginamos sin su dirección. Ahora, avancemos hacia otra raíz aún más profunda, una identidad frágil, construida sobre arena en lugar de sobre la roca eterna que es Cristo. Amado oyente, muchas veces no es la circunstancia la que nos destruye, sino cómo nos vemos dentro de esa circunstancia. Cuando no sabemos quiénes somos en Dios, cualquier rechazo se convierte en sentencia, cualquier pérdida se convierte en ruina, cualquier crítica se convierte en un veneno que nos consume por dentro. Vivimos en una generación obsesionada con definirse por lo que tiene, por lo que logra, por la aprobación de otros. Si la gente aplaude, sentimos que valemos; si nos ignoran, pensamos que no servimos. Esa es la identidad frágil, una vida que depende de espejos rotos para reconocerse. Pero Dios nunca quiso que vivieras así. La palabra declara: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. ¿Lo ves? Tu valor no nace de tus logros, nace de la voz que te llamó por tu nombre y dijo: mío eres tú. El problema es que muchos hemos construido nuestro sentido de identidad en experiencias pasadas. Una infancia marcada por palabras de desprecio nos hizo creer que somos inútiles. Una traición en la adultez nos convenció de que nunca seremos suficientes. Un fracaso repetido nos susurra que somos un error. Y así, cargamos máscaras para aparentar fortaleza, cuando por dentro estamos desgarrados. David lo vivió. Antes de ser rey, antes de derrotar a Goliat, fue menospreciado por su propia familia. Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel, ni siquiera lo consideraron digno de presentarse. ¿Cómo es posible que un muchacho relegado al olvido de los campos llegara a ser el hombre conforme al corazón de Dios? Porque su identidad no dependió de los ojos de sus hermanos, sino de la mirada eterna del Padre que lo escogió desde la eternidad. Cuando tu identidad está anclada en Dios, puedes atravesar cárceles como José, desiertos como Moisés, cuevas como Elías, y aún así levantarte. Porque las circunstancias pueden golpear, pero no pueden redefinir lo que Dios ya estableció en ti. Si tu identidad se basa en el trabajo, ¿qué pasa cuando lo pierdes? Si se basa en una relación, ¿qué pasa cuando te abandonan? Si se basa en tu salud, ¿qué pasa cuando el cuerpo se debilita? Solo hay una identidad que no se mueve con los vientos de la vida, la de hijo amado de Dios, sellado con el Espíritu Santo, comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Recuerda estas palabras de Jesús: el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 24-25. La identidad sin Cristo es como una casa en la arena, basta una tormenta para derribarla. Pero la identidad en Cristo es inquebrantable, porque está edificada en la roca eterna. Por eso hoy quiero recordarte: no eres lo que perdiste, no eres lo que otros dijeron, no eres tus fracasos ni tus heridas. Eres hijo, eres hija, amado, escogido, llamado. Cuando esta verdad se siembra en lo más profundo, la ansiedad pierde fuerza, la depresión pierde voz, y el enemigo pierde autoridad. Hay heridas que no sangran por fuera, pero que gritan en lo más profundo del alma. Son marcas invisibles que nadie ve, pero que determinan nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos con Dios y con los demás. Muchos que hoy escuchan estas palabras cargan con recuerdos dolorosos, un rechazo en la infancia, una traición inesperada, un abandono que los dejó con miedo a volver a confiar.
Y esas heridas, cuando no se sanan, se transforman en cadenas que nos atan a un pasado que ya no existe, pero que sigue controlando nuestro presente. Una palabra dicha en un momento de enojo puede convertirse en una voz interna que nos persigue por años: no sirves para nada, nunca serás suficiente, nadie te va a amar de verdad. Y lo peor es que empezamos a creer esas voces. Nos definimos por las cicatrices en lugar de por la sangre de Cristo que vino a hacernos nuevos. Lo que comenzó como una herida se vuelve una identidad. Lo que era un dolor momentáneo se convierte en una prisión diaria. Pero Dios no nos creó para vivir atados. Jesús dijo en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, para recibir esa libertad, primero debemos reconocer que hemos estado caminando encadenados. Algunos llevan la cadena del rencor, otros la cadena del miedo, otros la cadena de la vergüenza. Cada cadena pesa diferente, pero todas impiden avanzar hacia la vida abundante que Dios prometió. Cuando no tratamos nuestras heridas, terminamos interpretando la vida a través de ellas. Si alguien nos mira de cierta manera, pensamos, seguro me está rechazando. Si alguien guarda silencio, creemos, ya no me quieren. Si algo no sale como esperábamos, asumimos, Dios se olvidó de mí. Pero lo cierto es que esas percepciones no vienen de la realidad, sino del eco de nuestras heridas. La buena noticia es que Dios es especialista en transformar heridas en testimonios. La cruz de Cristo es la prueba: lo que fue la herida más grande de la historia humana se convirtió en la fuente de la redención eterna. Tus cicatrices no son tu condena, pueden ser el recordatorio de que sobreviviste y de que la gracia de Dios fue más fuerte que tu dolor. La Biblia está llena de hombres y mujeres que también lucharon con heridas internas que se convirtieron en cadenas, y sus historias son espejos en los que podemos vernos reflejados. Pensemos en Moisés. Creció en el palacio de Faraón, pero en su interior cargaba una herida de identidad, no sabía a quién pertenecía realmente. Era hebreo por nacimiento, egipcio por crianza, y en ese conflicto interior cometió un error que lo llevó al exilio. Durante 40 años en el desierto, Moisés caminó con la cadena de la culpa, creyendo que su destino había terminado. Pero Dios lo encontró en medio de una zarza ardiente y le mostró que su herida no era el final, sino la preparación para un llamado mayor. Así también, muchos de los que escuchan este mensaje sienten que su error los descalificó, pero en las manos de Dios, ese error puede ser transformado en misión. Miremos a Pedro. Fue el discípulo apasionado, el que prometió fidelidad hasta la muerte, pero terminó negando a Jesús 3 veces en la noche más oscura. Su herida fue la vergüenza, y esa vergüenza se convirtió en cadena. Tanto, que después de la resurrección volvió a pescar, como si dijera, ya fallé, no merezco seguir en esto. Sin embargo, Jesús lo buscó en la orilla, le preparó un desayuno y lo restauró con una pregunta: ¿me amas? Pedro descubrió que su fracaso no era la última palabra sobre su vida, sino el escenario donde la gracia de Cristo brillaría más fuerte. Y pensemos en el hijo pródigo. Su herida era el deseo de independencia y la sensación de que su padre no era suficiente. Esa herida lo llevó a alejarse, a perderlo todo y a terminar alimentando cerdos. Pero en medio de esa ruina, entendió que aún tenía un hogar y un padre que lo esperaba con brazos abiertos. Su historia nos recuerda que, aunque nuestras cadenas nos lleven lejos, la misericordia de Dios siempre está más cerca de lo que pensamos. Cada una de estas historias es un espejo. Nos muestran que no estamos solos en la lucha con las heridas y las cadenas. Nos enseñan que Dios no escoge a personas perfectas, sino a personas quebradas a quienes Él mismo restaura. Si Moisés, Pedro y el hijo pródigo fueron levantados, también tú puedes serlo. Si sus heridas fueron transformadas en victoria, también tus heridas pueden convertirse en testimonio. Porque al final, la grandeza del Evangelio no está en que nunca nos romperemos, sino en que cuando lo hagamos, Dios será fiel para levantarnos y mostrarnos que su gracia es mayor que cualquier cadena. Hay momentos en los que la vida nos hace dudar de todo. Dudamos de los demás, dudamos de nosotros mismos, y en el silencio más doloroso, hasta dudamos de Dios. Nos preguntamos, ¿será cierto lo que Él dijo? ¿Realmente cumplirá sus promesas? Porque la espera desgasta, la incertidumbre lastima, y el corazón se agota de tanto cargar esperanzas que parecen postergadas. Sin embargo, la Escritura nos recuerda una y otra vez una verdad inamovible: las promesas de Dios no fallan. El apóstol Pablo lo expresó con firmeza: porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. En otras palabras, lo que Dios dijo está sellado en los cielos, y nada ni nadie lo puede revocar. Piensa en Abraham.
Pasaron años desde que Dios le prometió un hijo. Su cuerpo envejecía, y el vientre de Sara se cerraba más y más con el paso del tiempo. Humanamente era imposible. Pero Dios no miente, y al tiempo señalado, nació Isaac. Esa historia no está escrita para ser admirada como una reliquia antigua, sino para recordarnos hoy que el calendario de Dios es diferente al nuestro, pero siempre perfecto. El problema es que confundimos demora con olvido. Cuando Dios parece tardar, pensamos que nos ha dejado de lado. Pero la demora nunca significa abandono. A veces, lo que pedimos no llega porque Dios está trabajando en lo invisible, en lo profundo, en lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. El salmista lo sabía y escribió: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? Números 23, 19. Qué poderoso recordatorio: los hombres pueden fallar, pero Dios no cambia de opinión ni se retracta de lo que ha hablado. Muchos vivimos con el corazón herido porque confiamos en promesas humanas que se quebraron. Personas que dijeron: siempre estaré contigo, pero un día nos dieron la espalda. Amigos que prometieron lealtad y desaparecieron en la prueba. Líderes, sistemas, instituciones que juraron estabilidad y terminaron mostrando su fragilidad. Es natural que después de tanto dolor nos cueste creer incluso en las promesas divinas. Pero ahí está la diferencia: Dios no promete para quedar bien, Él promete porque está comprometido con su palabra y con su amor eterno por ti. Quizás llevas tiempo esperando un cambio en tu vida, restauración en tu hogar, sanidad en tu cuerpo, libertad en tu mente, provisión en tu necesidad. Y parece que nada se mueve. Pero hoy te digo, las promesas de Dios son más firmes que la montaña, más seguras que el amanecer, más estables que el universo mismo. Si el cielo y la tierra pasarán, su palabra jamás pasará. Mateo 24, 35. Lo que necesitas no es entender cuándo ni cómo, sino descansar en la certeza de que si Él lo dijo, lo cumplirá. Tal vez no será de la forma que imaginaste, ni en el tiempo que esperabas, pero será mucho mejor de lo que soñaste. Porque sus caminos son más altos que los tuyos y sus pensamientos más profundos que los tuyos. Isaías 55, 9. Las promesas de Dios son como un ancla en medio de la tormenta. Te sostienen cuando todo parece desmoronarse. Te recuerdan que no caminas solo, que hay un futuro de esperanza esperándote, aunque hoy solo veas cenizas. Jeremías lo escribió en un tiempo de dolor y exilio: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. ¿Te das cuenta? Esa palabra no fue dicha en un palacio, sino en cautiverio. Fue pronunciada a un pueblo que había perdido todo, que pensaba que Dios los había desechado. Y en ese contexto, el Señor les aseguró: mi promesa no cambia, aún aquí, en medio de la ruina, tengo planes de esperanza para ustedes. Querido oyente, si hoy estás en un valle oscuro, si tu corazón late con cansancio y sientes que ya no tienes fuerzas, escucha esto: la promesa de Dios es tu herencia, tu refugio y tu garantía. No te aferres a lo que ves, aférrate a lo que Él dijo. La espera es, quizás, la parte más difícil del camino espiritual. No nos cuesta tanto creer en el poder de Dios, lo que nos cuesta es soportar el tiempo entre la promesa y su cumplimiento. Ese intervalo se convierte en un campo de batalla donde nuestra fe es probada, donde los pensamientos de duda nos acechan, y donde el enemigo susurra: ¿de verdad vale la pena seguir confiando? La fe no es simplemente esperar pasivamente, es confiar activamente en que Dios está obrando aunque no lo veamos. Hebreos 11, 1 lo define con claridad: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Piensa en José. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en prisión. Años pasaron antes de que viera cumplido el sueño que Dios le había dado. Pero en medio de la espera, José eligió mantener su fe. No dejó que la amargura lo consumiera ni que el resentimiento lo definiera. Y fue precisamente esa fe inquebrantable lo que lo preparó para gobernar Egipto y salvar a su familia. La fe en la espera es como una semilla enterrada. A simple vista, parece que no pasa nada, pero debajo de la tierra, en lo oculto, la vida se está gestando. Así también en tu vida, quizás ahora no ves cambios, pero algo está brotando en lo profundo. La espera no es pérdida de tiempo, es tiempo de preparación. El salmista declaró: aguardé pacientemente a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 40, 1. Pacientemente, qué palabra tan difícil de vivir. Pero ese esperar con paciencia no significa resignación, sino confianza. Es descansar sabiendo que, aunque el reloj humano corre, el reloj de Dios nunca se atrasa. En la espera,
Dios pule tu carácter, fortalece tu espíritu y madura tu fe. Porque la fe no se mide en lo fácil, sino en lo incierto. No se trata de cuánto creemos cuando todo va bien, sino de cuánto confiamos cuando nada parece tener sentido. Hay un poder oculto en la fe en medio de la espera, transforma la desesperación en esperanza, la ansiedad en paz y la soledad en comunión con Dios. Isaías 40, 31 lo confirma, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fe en la espera no niega el dolor, pero lo redime. No borra las lágrimas, pero las convierte en semillas de gozo. No elimina el silencio de Dios, pero lo llena de significado, porque sabes que aun cuando Él calla, sigue trabajando a tu favor. Querido hermano, quizá hoy sientas que tu vida está en pausa, que todo está detenido y que tus oraciones no reciben respuesta. Pero no te engañes, Dios no te ha olvidado. La espera es parte de su proceso. Y si permaneces en fe, lo que hoy parece un retraso, mañana será testimonio de que Dios llega siempre a tiempo. Querido hermano, querida hermana, hay una realidad espiritual que muchas veces evitamos enfrentar, nuestro pasado sigue gritando dentro de nosotros, incluso cuando intentamos callarlo. Quizás sonríes por fuera, pero por dentro hay voces de culpas, recuerdos dolorosos, palabras hirientes, traiciones y fracasos que siguen pesando en tu alma. Y aquí está la verdad, mientras no aprendamos a perdonar y ser perdonados, seguiremos encadenados a lo que ya pasó. El perdón no es un sentimiento fácil. No se trata de olvidar mágicamente lo que nos hicieron, tampoco significa justificar el mal que vivimos. El perdón, en el reino de Dios, es una decisión espiritual que corta la cadena que te ata a esa herida. Perdonar no es decir, no pasó nada. Perdonar es decir, lo que me hicieron no tiene más poder para gobernar mi presente ni destruir mi futuro. Jesús mismo nos mostró esto en la cruz. Mientras lo clavaban, mientras lo escupían, mientras lo herían, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Piensa un momento en ese nivel de gracia. Jesús no esperó a que sus enemigos se arrepintieran, no esperó a que reconocieran su error. Él eligió soltar la ofensa en manos del Padre. Y aquí está el secreto: cuando perdonas, no liberas a la otra persona, te liberas a ti mismo. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Y lo único que hace es enfermar tu alma, apagar tu gozo, y cerrar tu comunión con Dios. Quizás me dices: pero no puedo, me duele demasiado. Lo que me hicieron fue injusto. Y es verdad, nadie niega tu dolor. Pero recuerda esto: el perdón no depende de tus fuerzas. Depende de la gracia de Dios fluyendo en ti. Efesios 4, 32 dice: Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Te das cuenta? El estándar no es humano, es divino. Tú puedes perdonar porque ya fuiste perdonado. ¿Recuerdas todo lo que Dios ha borrado de tu vida? ¿Recuerdas las veces que caíste y Él te levantó sin señalarte? Ese mismo perdón que recibiste es el que ahora Dios te llama a extender. Y aquí sucede algo poderoso: cuando perdonas, tu pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio. Lo que antes era una herida abierta, Dios lo transforma en cicatriz que muestra su sanidad. Ya no defines tu identidad por lo que te hicieron, sino por lo que Dios hizo en ti. Tal vez haya alguien que necesita perdonarse a sí mismo. Quizás recuerdas un error del que todavía te culpas, una mala decisión, un pecado, una oportunidad perdida. Déjame decirte algo: el enemigo se alimenta de tu culpa, pero Cristo ya pagó por tu libertad. Romanos 8, 1 declara: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si Dios ya no te condena, ¿por qué seguir encadenándote tú mismo? El perdón incluye mirarte al espejo y decir: en Cristo, soy libre. En Cristo, ya no vivo bajo condena. En Cristo, tengo un nuevo comienzo. Cierra los ojos un momento y piensa: ¿a quién necesitas perdonar? ¿Qué carga sigues llevando desde hace años? Hoy el Señor te dice: suéltalo en mis manos. Yo te haré libre. Porque donde hay perdón, hay liberación. Y donde hay liberación, hay sanidad. Amado, llegamos a un punto crucial. Hemos visto el dolor, la espera, las heridas y el llamado a perdonar. Pero ahora surge la gran pregunta: ¿con qué fuerza vamos a enfrentar la vida espiritual? La respuesta está en los recursos que Dios mismo nos dejó: la oración, su palabra y la guía del Espíritu Santo. 1. La oración, el aliento del alma. La oración no es un ritual vacío. No es repetir palabras aprendidas.
La oración es respirar en la presencia de Dios. Así como tu cuerpo no puede vivir sin aire, tu espíritu no puede vivir sin oración. Jesús mismo se retiraba a orar constantemente. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba oración, ¿cuánto más nosotros? La oración no cambia a Dios, cambia tu corazón. Te recuerda que no estás solo, que hay un Padre que te escucha, y que incluso en el silencio, Él trabaja. Quizás sientes que tus oraciones no pasan del techo. Pero escucha esta verdad: cada oración sincera toca el corazón de Dios. Apocalipsis 5:8 describe que las oraciones de los santos son como incienso que sube al cielo. Ninguna oración se pierde. Todas son guardadas delante de Dios. 2. La palabra, lámpara en la oscuridad. La Biblia no es solo un libro antiguo. Es la voz de Dios escrita. En Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En momentos de confusión, la palabra es tu brújula. En tiempos de duda, la palabra es tu ancla. En días de dolor, la palabra es tu medicina. Cuando lees la Escritura con un corazón abierto, no solo llenas tu mente de información, alimentas tu espíritu de revelación. Dios te habla directamente a través de sus promesas. Y cada promesa escrita es una espada contra las mentiras del enemigo. 3. El Espíritu Santo, el Consolador fiel. Jesús prometió: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Ese Consolador es el Espíritu Santo. No está contigo solo los domingos. Vive en ti todos los días. Él es tu fuerza cuando te sientes débil. Él es tu guía cuando no sabes qué decisión tomar. Él es la voz suave que te recuerda: no temas, yo estoy contigo. Romanos 8:26 dice que cuando no sabemos orar, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso en tu silencio, el Espíritu ora dentro de ti. Nunca estás desamparado. Amado hermano, estos tres recursos, oración, palabra y Espíritu Santo, son tu equipamiento espiritual. No luchas solo contra tus pensamientos. No enfrentas la vida con tus fuerzas humanas. Dios ya te dio las armas para vencer. La oración conecta tu corazón con el cielo. La palabra ilumina tu camino en la tierra. El Espíritu Santo habita en ti como fuerza sobrenatural. Por eso, aunque sientas que todo se desmorona, aunque tu mundo se vea oscuro, recuerda esto: tienes acceso directo al trono de la gracia. Tienes promesas eternas que nunca fallan. Y tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti. Levántate con esta certeza: no estás desarmado. En Cristo, estás equipado para la victoria. Hermano, hermana, si hay un lugar donde se decide la victoria espiritual, no es en las multitudes, no es en los grandes auditorios, ni en las plataformas digitales. El verdadero campo de batalla se llama el lugar secreto. Allí, cuando cierras la puerta, apagas el ruido del mundo, y te arrodillas delante del Padre, ocurre lo que ningún ojo humano puede ver: el cielo empieza a moverse a tu favor. Jesús mismo lo dijo en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el principio del altar en lo secreto, un espacio consagrado, íntimo, exclusivo para Dios. El altar es un lugar de encuentro. En el Antiguo Testamento, los patriarcas edificaban altares físicos: Abraham en Siquem, Isaac en Berseba, Jacob en Betel. Pero hoy, nuestro altar no está hecho de piedras ni de madera. Está hecho de tiempo y de corazón. Cada minuto que apartas para buscar a Dios, cada lágrima derramada en oración, cada versículo que meditas, son ladrillos de ese altar. 3 claves para edificar tu altar diario. Tiempo fijo: la constancia vence la apatía. Decide una hora, aunque sean 10 minutos, y hazla innegociable. Espacio sagrado: busca un rincón silencioso. Puede ser tu habitación, tu sala, incluso tu auto. Ese será tu Betel, tu casa de Dios. Intimidad verdadera: no oraciones repetitivas, sino conversación honesta con tu Padre. Dile lo que duele, lo que sueñas, lo que temes. La meditación transforma la mente. La meditación en la palabra no es filosofía vacía. Es llenar tu corazón con lo eterno. El Salmo 1 lo describe con claridad. Bienaventurado el varón: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando edificas un altar en lo secreto, tu vida deja de ser un desierto árido y comienza a ser un árbol verde junto a las aguas.
Hay cadenas que no se rompen con quejas, sino con gratitud. Hay cárceles que no se abren con murmuraciones, sino con alabanza. Miremos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. En medio de la prisión, ellos no eligieron la queja. Eligieron la gratitud y la adoración. Y esa elección desató un terremoto que abrió las puertas y rompió las cadenas. Gratitud, el arma contra la amargura. La ingratitud ciega. Te hace enfocarte en lo que falta y olvidar lo que ya tienes. Pero la gratitud abre los ojos a la fidelidad de Dios. Cada vez que dices gracias, estás declarando que Dios sigue en control. Ejercicio diario. Antes de dormir, escribe 3 cosas por las que agradeces ese día. Aunque sean pequeñas, el aire que respiras, la comida en tu mesa, la sonrisa de un ser querido. Esa práctica cambia tu atmósfera espiritual. Alabanza, la llave de la victoria. La alabanza no es solo música. Es un lenguaje espiritual que declara, Dios es más grande que mis problemas. Cuando adoras en medio de la tormenta, tu corazón se alinea al cielo. El Salmo 22, 3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso significa que cuando alabas, atraes la presencia de Dios a tu situación. La mayor batalla no está afuera, sino en tu mente. Los pensamientos son semillas que definen tu dirección. Por eso el enemigo siempre ataca con dudas, miedos y acusaciones. Pablo lo entendió y escribió en 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Identificar las mentiras del enemigo. No vales nada. La palabra dice, eres mi hijo amado. Mateo 3, 17. Nunca saldrás de esta. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Dios te ha abandonado. La palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, 5. Cómo reemplazar pensamientos oscuros. Reconócelos, sé consciente de lo que tu mente repite. Confróntalos con la escritura, memoriza versículos clave. Decláralos en voz alta, la fe viene por el oír, incluso cuando tú mismo te oyes. El poder de la palabra como espada. Efesios 6, 17 la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada no es decorativa, es para luchar. Cada vez que usas un versículo en medio de la duda, estás golpeando al enemigo con la verdad eterna. La fe no se construye con momentos aislados, sino con hábitos diarios. Una vida espiritual fuerte no se logra con emociones, sino con disciplina. Pablo lo comparó con un atleta en 1 Corintios 9, 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 4 disciplinas que fortalecen tu fe. Oración constante, no solo en la mañana, sino durante el día, mientras trabajas, caminas, cocinas. Estudio bíblico sistemático, no leas solo versículos sueltos. Escoge un libro de la Biblia y léelo capítulo por capítulo. Ayuno periódico, el ayuno enfoca tu espíritu y debilita la carne. Comunión con otros creyentes, la fe se multiplica en comunidad. La vida espiritual no es una carrera de velocidad, es un maratón. Cada disciplina es como un entrenamiento que te prepara para resistir las tormentas. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Querido hermano, querida hermana, estos pasos no son teorías. Son llaves espirituales. Si construyes tu altar en lo secreto, practicas la gratitud, llenas tu mente de la palabra y vives en disciplina diaria, tu vida comenzará a transformarse desde adentro. Lo que hoy parece imposible, mañana será testimonio, porque quien camina de la mano de Dios nunca termina en derrota. Hermano, hermana, todo comienza dentro. La ansiedad, el dolor, la inseguridad y las heridas no resueltas producen tormentas internas que inevitablemente se reflejan en nuestras emociones y en la forma en que tratamos a los demás. Un corazón herido no puede dar paz, un corazón atado a resentimientos no puede experimentar libertad. Pero cuando Cristo sana el interior, algo milagroso sucede, lo que antes era tempestad se convierte en calma, lo que antes era angustia se transforma en descanso. Jesús lo dijo claramente. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. La paz verdadera no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellos. Señales de un corazón sanado. Descanso emocional, ya no se vive esclavo del que pasará mañana, sino confiando en que Dios tiene el control.
Fortaleza en la tormenta, el dolor ya no destruye, sino que se convierte en escuela de fe. Capacidad de perdonar, la ofensa deja de ser una cadena, porque el corazón ha sido liberado. Un espíritu agradecido, en lugar de quejas, brota gratitud. Un corazón restaurado produce un ambiente de paz a su alrededor. Las personas sienten la diferencia. Ya no reaccionas con dureza, sino con mansedumbre, ya no respondes con enojo, sino con paciencia. Es por eso que Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos de los problemas espirituales tienen raíces relacionales. Un hijo resentido con su padre. Un matrimonio roto por años de silencio. Una amistad destruida por una traición. El Evangelio no solo nos reconcilia con Dios, sino que también nos invita a reconciliarnos con los demás. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5:23-24. Esto nos muestra que para Dios las relaciones no son secundarias, son parte esencial de nuestra vida espiritual. Pasos para restaurar relaciones dañadas. Reconocer la herida sin orgullo, aceptando la parte de responsabilidad que nos corresponde. Buscar perdón y ofrecer perdón, aunque el otro no lo pida. Orar por la persona en vez de alimentar resentimiento. Poner límites saludables cuando sea necesario, pero sin odio. Construir poco a poco, entendiendo que la confianza se recupera con el tiempo. Cuando sanamos las relaciones, nuestro interior también se libera. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro muera, pero cuando soltamos, es nuestra alma la que se levanta. La Biblia está llena de historias donde la restauración relacional fue clave para la sanidad emocional y espiritual. José y sus hermanos, Génesis 45, después de haber sido vendido como esclavo, José pudo vengarse, pero eligió perdonar. Esa reconciliación no solo sanó una familia, sino que preservó una nación. Jacob y Esaú, Génesis 33, años de enemistad se derrumbaron en un abrazo de perdón. Pedro y Jesús, Juan 21, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Cristo lo restauró con 3 palabras de amor: ¿me amas? En la vida real también encontramos testimonios poderosos. Matrimonios al borde del divorcio que, al buscar a Dios, encuentran restauración. Padres e hijos que se reencuentran después de años de distanciamiento. Amistades destruidas que se reconstruyen sobre la base del perdón. Cada historia de reconciliación nos recuerda que lo imposible para el hombre es posible para Dios. La sanidad interior y relacional no ocurre de la noche a la mañana. Hay procesos que requieren tiempo, lágrimas y paciencia. La espera puede ser dura, pero también es el lugar donde la fe madura. Santiago 1:3-4 lo dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como perseverar en medio de la espera. Oración constante, mantener el diálogo con Dios aun cuando no veas resultados inmediatos. No rendirse en la fe, recordar que Dios no llega tarde, sino en el momento exacto. Seguir amando, aunque no recibas lo mismo, no dejes que la amargura te contamine. Alimentar la esperanza, meditar en testimonios y promesas bíblicas. Entender que el proceso es parte del milagro. Muchas veces Dios usa la espera para prepararnos para lo que pedimos. La perseverancia no es solo aguantar, es mantenerse activo en fe, confiando en que lo que Dios comenzó lo terminará. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has preguntado quién eres realmente? No lo que otros dicen de ti, no lo que tu pasado susurra, ni siquiera lo que tus propios pensamientos te gritan en los momentos más oscuros. La pregunta más profunda que un ser humano puede hacerse es esta: ¿quién soy yo? El mundo nos intenta etiquetar. Eres un fracaso. Eres lo que lograste. Eres tu profesión, tu título, tu riqueza, tu aspecto. Eres tus errores, tus caídas. Pero la palabra de Dios responde con una verdad que rompe esas cadenas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Tú no eres tu pasado. Tú no eres tu pecado. Tú no eres lo que la gente piensa de ti. Eres lo que Dios dice que eres. La identidad definida por Cristo. Cuando aceptas a Cristo, tu identidad se establece en 3 verdades eternas. Eres hijo, de Dios. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ya no eres huérfano espiritual. Tienes un Padre celestial que te conoce por nombre. Eres heredero del reino.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. No eres pobre en lo espiritual, eres rico en gracia, esperanza y promesas eternas. Eres embajador de Cristo. Donde caminas, llevas el mensaje del Rey. Tu vida no es insignificante, es un reflejo del reino en la tierra. Ejemplo bíblico, Moisés y su identidad. Moisés dudaba de sí mismo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo 3, 11. Su identidad estaba marcada por sus fracasos, su tartamudez, su pasado de huida. Pero Dios no le respondió con una biografía de sus logros. Dios respondió, yo estaré contigo. Tu identidad no se basa en lo que eres por ti mismo, sino en quien camina contigo. Reflexión práctica. Cada mañana, antes de mirar el espejo, declara en oración, yo soy hijo de Dios. Yo soy amado, aceptado y redimido. Mi pasado no define mi futuro. Mi identidad está escondida en Cristo. Dios no crea copias, crea originales. Cada persona en la tierra fue formada con un propósito eterno, un llamado único que nadie más puede cumplir. La huella única de tu vida. El salmista lo expresó así. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139, 16. Eso significa que no eres un accidente. No llegaste tarde a la historia. No ocupas espacio al azar en el universo. Tú tienes un llamado específico que el cielo planeó antes de tu nacimiento. Ejemplo bíblico, Jeremías. Jeremías dudaba, soy un niño, no sé hablar. Pero Dios le respondió, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, 5. Tu llamado puede ser diferente al de un profeta, un pastor o un líder visible, pero es igual de valioso. Algunos son llamados a enseñar, otros a servir en silencio, otros a sanar corazones a través de la escucha, otros a construir, administrar, crear. Identificar tu llamado. Pregúntate, ¿qué dones me ha dado Dios? ¿Qué carga siento en mi corazón cuando oro? ¿Dónde veo necesidad a mi alrededor que puedo suplir? Dios habla a través de tu pasión, tus dones y las necesidades que te rodean. Reflexión práctica. Haz una lista de tus talentos y pasiones. Ora sobre ellos. Pregunta, Señor, ¿cómo puedo usar esto para tu gloria? Un barco sin rumbo es arrastrado por el viento. Una vida sin propósito es arrastrada por las circunstancias. Cuando descubres el propósito de Dios, de pronto las piezas de tu vida empiezan a encajar. Propósito trae dirección. No gastas energía en lo que no edifica. Sabes decir no a lo que desvía tu misión. Vives con intención, no al azar. Propósito trae fuerza. Cuando sabes por qué vives, encuentras la fortaleza para resistir las tormentas. El apóstol Pablo lo expresó. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 14. Pablo soportó cárceles, persecuciones, hambre, porque su propósito era mayor que su dolor. Ejemplo bíblico, Nehemías. Nehemías enfrentó oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Cuando intentaron distraerlo, él respondió, estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Nehemías 6, 3. Su propósito le dio claridad para resistir la distracción. Reflexión práctica. Escribe tu propósito en una frase corta. Ejemplo. Vivir para servir a otros con amor. Reflejar a Cristo en mi trabajo. Criar a mis hijos en la fe. Léela cada mañana. Esa frase será tu ancla cuando vengan las dudas. Nada inspira más que ver vidas que fueron transformadas cuando entendieron su propósito. Ejemplo bíblico, José. José fue vendido, acusado falsamente, encarcelado. Pero nunca perdió de vista que Dios tenía un plan. Al final declaró a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50, 20. Su propósito lo sostuvo en la traición y lo levantó en la victoria. Ejemplo bíblico, Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Podría haber quedado atrapado en la culpa, pero Jesús lo restauró y le dio un propósito, apacienta mis ovejas. Ese hombre que negó terminó siendo un pilar de la iglesia. Ejemplo moderno, una vida transformada. Imagina a una madre soltera que pensaba que su vida era un fracaso. Un día escuchó, tu llamado no es pequeño, estás criando discípulos para Cristo. Su perspectiva cambió, ya no veía su maternidad como carga, sino como ministerio. Propósito como medicina del alma. Cuando encuentras tu propósito, tus heridas sanan porque ahora tienen un para qué. Tus luchas cobran sentido porque producen carácter.
Tu vida deja de ser supervivencia y se convierte en misión. Reflexión práctica. Haz esta oración. Señor, muéstrame mi propósito. Hazme vivir no solo para existir, sino para brillar tu luz en este mundo. Hermano, hermana, quiero comenzar este tramo de nuestro viaje con un versículo que es como un faro en medio de la oscuridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La mente es el campo de batalla del creyente. Allí se gestan las dudas, las tentaciones, los miedos, pero también allí florece la fe, la confianza y la visión que Dios pone en nosotros. Cuando Pablo escribe estas palabras, estaba advirtiendo a la iglesia, no se adapten al molde de este mundo, porque el mundo te ofrece un molde de pensamientos de miedo, pensamientos de inseguridad, pensamientos de derrota. El enemigo sabe que si conquista tu mente, terminará dominando tus acciones. Por eso la Escritura no nos pide un pequeño ajuste, sino una transformación completa del entendimiento. Ejemplo cotidiano. Es como cuando alguien compra una casa antigua, con grietas, humedad y electricidad dañada. No basta con pintar la pared, hay que hacer una renovación profunda para que la casa sea habitable. Así también nuestra mente, Dios no quiere simplemente poner maquillaje espiritual sobre nuestros pensamientos viejos, sino renovarlos desde la raíz. Aplicación práctica. Cuida lo que entra en tu mente, lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes en redes sociales. Filtra con la palabra, antes de aceptar un pensamiento, pregúntate, ¿esto refleja la verdad de Dios? Declara la verdad, reemplaza pensamientos de derrota con promesas de victoria. Cuando tu mente se alinea con la palabra, empiezas a ver lo que otros no ven, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Todo en la vida espiritual sigue un principio que Dios estableció desde el Génesis. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega. Génesis 8, 22. Lo que siembras, cosechas. Siembra pensamientos de fe y cosecharás esperanza. Siembra oración y cosecharás respuestas. Siembra perdón y cosecharás paz. El problema es que muchos quieren cosechar lo que nunca sembraron. Quieren paz, pero siembran amargura. Quieren bendición, pero siembran egoísmo. Ejemplo agrícola. Imagina a un campesino que desea una cosecha de trigo, pero en su campo no sembró nada. Llegará el tiempo de la cosecha y encontrará el campo vacío. ¿De quién es la culpa? No de la tierra, sino de la falta de siembra. Así es la vida espiritual. Tus hábitos diarios son semillas. Cada oración, cada palabra de fe, cada acto de obediencia es una semilla que, tarde o temprano, dará fruto. Aplicación práctica. Siembra en la palabra, dedica tiempo cada día a leer la Biblia. Aunque parezca pequeño, es semilla que dará fruto. Siembra en la oración, no esperes sentirte fuerte para orar. Ora incluso en tu debilidad, esa oración es semilla. Siembra en relaciones, siembra bondad, y verás cómo florecen conexiones sanas. Recuerda, la siembra siempre es secreta, pero la cosecha siempre es pública. Lo que haces en lo oculto con Dios, un día brillará delante de los hombres. Jesús prometió antes de ascender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. El Espíritu Santo no es un invitado ocasional en tu vida, es tu compañero constante. No vino a estar contigo solo en la iglesia, sino en tu rutina, en tus decisiones, en tu caminar diario. La diferencia entre religión y relación. La religión dice, haz esto y estarás bien con Dios. El Espíritu dice, camina conmigo y te enseñaré a vivir como hijo. Muchos creyentes viven agotados porque intentan seguir reglas, pero no han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Como guía el Espíritu Santo. Con paz interior, la paz de Dios es como un semáforo en verde. Cuando no la tienes, es una alerta. Con la palabra, nunca contradice la Biblia. Con convicción, cuando debes corregir un camino, sentirás esa voz interna que te redirige. Ejemplo personal. Quizás alguna vez sentiste una fuerte impresión de no tomar cierta decisión y después comprendiste que era el Espíritu protegiéndote. Ese es su papel, guiar, advertir, consolar. Cuando dependes del Espíritu, tu vida deja de ser reactiva y se convierte en un caminar seguro, porque ya no decides solo, decides con el consejero divino. La renovación no es un evento único, es un proceso continuo. No basta con haber sido transformado en un retiro espiritual o en un momento de oración intensa. La vida cristiana es como un río que fluye, si se detiene, se estanca. Pablo lo expresa así. Por tanto,
No desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 2 Corintios 4, 16. Cada día trae nuevas luchas, pero también nuevas misericordias. Cada día es una oportunidad de morir al yo y dejar que Cristo viva en nosotros. Ejemplo cotidiano. Así como tu cuerpo necesita alimento diario, tu espíritu necesita renovación diaria. No puedes vivir hoy con la fe de ayer, necesitas pan fresco del cielo. Prácticas para caminar en renovación. Oración constante, no solo al despertar o dormir, sino en cada momento. Gratitud diaria, agradecer por lo pequeño refresca el corazón. Examen del corazón, al final del día, pregúntate, ¿qué pensamientos o actitudes necesito entregar a Dios? Resultado. Cuando vives en renovación, tu vida no se estanca. Siempre hay crecimiento, siempre hay avance, siempre hay una nueva obra del Espíritu en ti. Amado Hijo de Dios, hemos caminado juntos por un largo trayecto en este mensaje. Hemos abierto las Escrituras, hemos reflexionado en el dolor humano, en la espera, en los silencios de Dios, en los bloqueos de nuestras oraciones y en las cadenas que tantas veces atan nuestra alma. Pero al llegar a esta conclusión, es vital recordar lo que nunca cambia: las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 1, 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto significa que no importa cuántas veces la vida te haya defraudado, no importa cuántas puertas se cerraron frente a ti, ni cuántas personas se apartaron en el camino, cuando Dios promete, Él cumple. Tal vez hoy todavía no veas el cumplimiento de lo que esperas. Tal vez han pasado meses, años, incluso décadas, y la respuesta parece lejana. Pero recuerda a Abraham, Dios le prometió descendencia cuando no había posibilidad humana, y él creyó. Aunque esperó años, aunque enfrentó dudas, el Dios que habla es fiel, y cumplió. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón: Dios no miente. Su palabra no caduca. Su fidelidad no depende de tus emociones. Aunque seas infiel, Él permanece fiel. Dios te recuerda: no te dejaré, ni te desampararé. Hebreos 13, 5. Esa promesa es para ti hoy. Aunque sientas soledad, aunque tu alma esté cansada, Él sigue presente. Quiero que termines este mensaje con la certeza de que lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo perfeccionará hasta el final. Filipenses 1, 6. No te rindas, porque tu historia aún no ha terminado. Ahora que hemos recordado la fidelidad de Dios, es tiempo de tomar una decisión personal. Escuchar la palabra sin responder es como ver agua sin beberla, como ver pan sin comerlo. El alimento está frente a ti, pero no produce vida hasta que lo recibes. Hoy quiero invitarte a levantar una oración de compromiso. No importa si nunca lo has hecho antes o si has orado miles de veces. Hoy puede ser el día de un nuevo comienzo, un antes y un después en tu caminar espiritual. Cierra tus ojos, inclina tu corazón y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. He intentado caminar con mis fuerzas, pero me he cansado. Te pido perdón por mis pecados, por mis dudas, por mis temores. Hoy decido entregarte mi corazón y mi vida. Acepto tu promesa, tu perdón y tu dirección. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme un hombre / nueva mujer conforme a tu corazón. Desde hoy camino contigo y declaro que tu palabra es mi guía. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, no fue simplemente un ritual. Fue el inicio de un compromiso real con el Señor. Y Dios siempre responde a los corazones humildes y quebrantados. Pero más allá de esta oración, quiero invitarte a tomar decisiones prácticas. Aparta tiempo diario para Dios. Aunque sean 10 minutos, que sean de corazón. Lee la Biblia cada día. Empieza por los Salmos, por el Evangelio de Juan o por Proverbios. Escribe tus oraciones. Un diario espiritual puede convertirse en tu testimonio escrito de cómo Dios responde. Rodéate de fe. Busca personas, comunidades, mensajes y ambientes que fortalezcan tu fe. Hoy no termina algo, hoy comienza todo. Escucha esta palabra profética que arde en mi corazón para ti. El Señor dice: no temas, hijo mío, hija mía. He visto tus lágrimas, he escuchado tus oraciones, y no han caído en el vacío. Todo lo que sembraste en fe está siendo recogido en mis manos. Yo no me he olvidado de ti. Aunque otros te dieron la espalda, yo nunca te dejé. Yo soy tu Dios, y te sostengo con mi mano derecha de poder. Caminaste en oscuridad, pero una nueva luz se levanta sobre ti. Hoy declaro que las cadenas se rompen, que las puertas se abren, que lo imposible comienza a volverse posible en tu vida.
Levántate, porque tu mejor temporada aún no ha llegado. Yo te envío paz, sanidad y restauración. Yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Recíbelo con fe. No como una frase bonita, sino como una palabra viva que Dios pone en tu espíritu. Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres que no se rinden, que brillan en medio de la oscuridad. Y tú eres uno de ellos. No eres invisible, no eres olvidado, no eres desechado. Eres amado, llamado y enviado. Tu vida tiene un propósito mayor del que imaginas. Y aunque hoy no entiendas todo, Dios ya está escribiendo los capítulos de tu victoria. Querido amigo, querida amiga en la fe, hemos recorrido un camino profundo en este mensaje. Hemos hablado del dolor, de la espera, de la fe, del perdón, de la oración, de la disciplina, de la esperanza y del propósito. Y ahora llegamos a este cierre, no para despedirnos en tristeza, sino para dejarte en las manos del Padre que nunca falla. Quiero bendecirte con las palabras de Números 6, 24-26. Jehová te bendiga, y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Que esta bendición sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu presente y sobre tu futuro. Que lo que hoy hemos compartido no quede solo en tu mente, sino que descienda a tu corazón y produzca fruto abundante. Recuerda siempre, no estás solo. Dios camina contigo. Si alguna vez la duda regresa, vuelve a abrir este mensaje, vuelve a orar, vuelve a recordar que el cielo está de tu lado. Con amor pastoral, con fe profética y con esperanza eterna, me despido, pero Dios seguirá contigo en cada paso. Amén.